Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar hoy de la digitalización, que supone uno de los mayores desafíos para Europa en su objetivo de consolidar la sociedad del bienestar y los derechos de los ciudadanos. La verdad es que creo que somos más conscientes que nunca de la importancia de la digitalización ahora. Y si cabe, somos más conscientes hoy que presentamos este informe sobre el futuro digital en Europa. Y fíjense, presentamos este informe sobre el futuro digital en Europa y lo hacemos aquí en el espacio Fundación Telefónica, pero sobre todo lo hacemos en la red. Lo hacemos con una audiencia que va a echar esta mirada al futuro a través del streaming y que además nos puede acompañar gracias a este hashtag Futuro Digital Europa. Así que así estamos hoy con todos ustedes a través de este streaming para hablar de lo que nos viene por delante. Les damos la bienvenida a todos los que están al otro lado de la pantalla siguiéndonos, a los que están aquí, los autores y las personas que van a debatir y que van a hablarnos sobre este informe siguiendo las estrictas medidas de seguridad, aunque yo creo que nadie mejor para darnos la bienvenida a todos que el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez. Así que nos vamos a quedar ya con sus palabras. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid la invitación para participar en la apertura de este acto junto con mi buen amigo Roberto Viola. El informe El futuro digital de Europa, que aquí se presenta, no puede ser más oportuno. Los debates en las instituciones europeas sobre nuevos expedientes legislativos apenas han comenzado y es el momento oportuno para reflexionar sobre el modelo de Europa digital que queremos. El panel, que después se celebrará con representantes de las fuerzas políticas, nos ayudará a ir madurando una opinión sobre este asunto. Se trata de un debate que es importante y al que todos debemos prestar atención. Debatir sobre el futuro digital de Europa es debatir sobre el futuro digital de España. En una sociedad y economía cada vez más digital, estamos debatiendo sobre el modelo de país que queremos. No exagero la importancia que para España tienen las mesas de debate comunitarias para el futuro de nuestro sector. Centrándome en el ámbito de esta Secretaría de Estado, las grandes regulaciones sectoriales en el ámbito de las telecomunicaciones y el sector audiovisual en las que estamos trabajando tienen origen en reglamentos y directivas de la Unión. Hablaré de ellas en unos momentos. Afortunadamente, nuestro país está bien situado para influir en esos debates. Nos otorga autoridad nuestra posición en el Índice de Economía y Sociedad Digital de la Comisión Europea, el DESI, que nos sitúa por encima de la media comunitaria y de los otros 4 grandes países de la Unión Europea. También es una fortaleza cuando contribuimos en los grupos de trabajo de la Unión nuestro europeísmo y nuestro constante esfuerzo por el alineamiento temprano con las prioridades comunitarias en el área digital. Este alineamiento queda reflejado en la Estrategia España Digital 2025 que el presidente del Gobierno presentó en julio. Partimos del mismo principio que la renovación de la Agenda Digital Europea, adoptada en febrero, una transformación digital al servicio de las personas mediante el respeto de los valores europeos dentro de una economía justa y competitiva y enmarcada en una sociedad abierta, democrática y sostenible. Las transiciones digital y ecológica son también prioritarias en el Fondo de Recuperación de la Unión y a partir de ellas se relanzará la actividad económica con el plan de reformas e inversiones que está preparando el Gobierno. He mencionado antes la intensa actividad legislativa que la Estrategia España Digital 2025 marca a esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. La primera de las normas a la que quiero referirme es el anteproyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Con esta ley se renovará la actual norma que data del año 2010. Como señala el propio nombre de la directiva que se transpone con el anteproyecto, el objetivo no es otro que adecuar el marco de la prestación de servicios audiovisuales a las nuevas realidades del mercado, cambios derivados de la transformación digital del sector audiovisual fundamentalmente. La directiva y el anteproyecto de ley están marcados por el principio que a nuestro juicio debe regir la regulación del sector digital en los próximos años, la búsqueda de un terreno de juego equilibrado entre los actores del sector. Mismos servicios deben tener mismas obligaciones. El origen de la directiva en la estrategia del mercado único digital comunitaria favorecerá también un entorno propicio para que desarrollen sus actuaciones agentes nacionales y extranjeros. La transposición que realicemos permitirá el alineamiento de las obligaciones para los operadores de las distintas plataformas y canales con el resto de Estados miembros, así como una importante simplificación de los requisitos existentes. También vamos a desarrollar
un plan de atracción de inversiones y talento del sector audiovisual que convierta a nuestro país en el principal hub de Europa. Tenemos como fortaleza nuestro patrimonio cultural, el ecosistema audiovisual español con expertos y empresas de servicios especializados y la agilización de la actividad administrativa que acabamos de incorporar para las empresas que quieran venir a grabar a España. El objetivo que marca la estrategia España Digital 2025 está al alcance de nuestra mano: conseguir un 30% de aumento de la producción audiovisual en España en el año 2025. El segundo proyecto legal que está incluido en la estrategia España Digital 2025 es la transposición del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas a nuestro ordenamiento legal. El texto del anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones resultante de la transposición está muy próximo a someterse a audiencia pública. No habrá grandes modificaciones sobre la ley vigente en lo referente al fomento de inversiones, ya que muchas de las novedades del código están inspiradas en nuestro marco legal. No podía ser de otro modo. España dispone de la red de fibra óptica más extensa de Europa y la cobertura en la España rural es superior a la media de cobertura en Francia, Alemania o Reino Unido. Sin embargo, la crisis sanitaria ha mostrado no solo la importancia de la conectividad para el mantenimiento de la actividad económica, sino también las desigualdades que amplía y genera la brecha digital. Por lo tanto, será necesario realizar una ambiciosa transposición de las previsiones de la directiva relativas al servicio universal con el objetivo de incrementar la asequibilidad del acceso a las redes para los colectivos más vulnerables, como hemos visto antes. En mis palabras anteriores sobre la legislación audiovisual, hablaba de la necesidad de alcanzar un terreno de juego equilibrado entre los actores que ofrecen similares servicios. En el ámbito de las telecomunicaciones no puedo dejar de mencionar una norma clave para ello, aún en negociación dentro del Consejo de la Unión Europea, el Reglamento de Privacidad de las Telecomunicaciones o e-Privacy. Si bien no debe olvidarse la necesidad de renovar esta norma que data de 2002, la renovación debe realizarse teniendo algunas consideraciones en cuenta. Por un lado, deben existir las mismas obligaciones respecto a la privacidad para todos los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas, tradicionales y proveedores de servicios de mensajería, por ejemplo WhatsApp. Por otro lado, no puede establecerse un marco superior de obligaciones de privacidad a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas en ePrivacy que el implantado a los operadores de servicios digitales en el Reglamento General de Protección de Datos. Pero en telecomunicaciones, la gran revolución vendrá de la mano de 5G. La tecnología 5G es clave en la transformación digital. Abrirá nuevas oportunidades para las empresas, transformará nuestros sectores críticos y beneficiará a los ciudadanos europeos. Pero todo ello solo será posible si creamos un entorno confiable para la ciudadanía y para las empresas que incentive su adopción. El tercer proyecto de ley que impulsaremos en los próximos años desde la estrategia España Digital 2025 está destinado a garantizar un nivel de ciberseguridad 5G adecuado a las redes y a los servicios 5G. Desde el Gobierno hemos defendido la necesidad de una aproximación armonizada dentro de la Unión Europea basada en el acuerdo de los Estados miembros. El resultado ha sido un acuerdo sobre una caja de herramientas, la Toolbox, de medidas de ciberseguridad para las redes 5G. El informe de progreso en la implementación de la caja de herramientas demuestra que el enfoque común está funcionando, conduciendo a una sincronización paulatina de las medidas entre los distintos Estados miembros. En el caso de nuestro país, las cuestiones que planteamos en la consulta pública para elaborar una normativa que hicimos meses antes de la publicación de la caja de herramientas coinciden con las medidas que esta contiene. No es casualidad. España está influyendo en este debate desde una posición de liderazgo que confirman los análisis del Observatorio Europeo del 5G. Somos el país con el mayor número de pruebas piloto de la tecnología y con más ciudades donde el servicio 5G está ya desplegado comercialmente. Queremos seguir liderando ese despliegue de 5G a pesar del impacto de la COVID-19 en el proceso clave que tenemos de liberalización de la banda de 700 MHz. Por ello, según recoge la estrategia digital, en unas semanas haremos pública la hoja de ruta que dé continuidad al vigente Plan Nacional 5G. Vuelvo sobre la cuestión del futuro digital de Europa. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha mostrado el papel clave de la conectividad en mantener el pulso social y económico en Europa. Ha existido una transformación digital acelerada durante la pandemia, pero ha sido posible
porque existían unas redes e infraestructuras digitales con la calidad y capacidad necesarias. También hemos visto que el acceso a estas redes no llegaba a todos en lugares en los que existía demanda, en particular en las zonas rurales. La Unión Europea ha de ser consecuente y apoyar de modo visible y suficiente el despliegue de las redes de muy alta capacidad. No basta con señalar la transición digital como una prioridad del Fondo de Reconstrucción. Hay que hacerlo realidad, favoreciendo con esos fondos el despliegue de fibra óptica y 5G. España está lista para alinearse con las prioridades comunitarias. La Estrategia España Digital 2025 establece como objetivos garantizar el 100% de cobertura de redes de muy alta capacidad y la disponibilidad de todas las bandas necesarias para el 5G en el año 2025. En el marco legislativo, y como ya he señalado, es necesario seguir avanzando en la equiparación de todos los actores del espacio digital allí donde sea necesario. Todos esperamos con interés la propuesta del Digital Services Act que realice la Comisión Europea. Pero Europa debe ir más allá del establecimiento de regulaciones de calidad basada en los valores democráticos. La soberanía y autonomía digital es un requisito para la influencia en la economía y política global en el siglo XX y necesita también de una fuerte apuesta inversora de la Unión y sus Estados miembros en los actores europeos de la economía digital. Las prioridades hacia dónde Europa debe orientar sus inversiones tecnológicas están identificadas. No solo se trata del despliegue de 5G del que he hablado, también ha de invertirse en las capacidades necesarias para el tratamiento y explotación de los datos, inteligencia artificial, infraestructuras industriales de datos y computación cuántica. Finalizo. Estamos viviendo una legislatura clave para la Unión Europea en el ámbito digital. Sobre las bases de nuestro trabajo actual se construirá la posición de Europa en la geopolítica del futuro, que dependerá de su fortaleza y soberanía digital. Aspiramos a crear una situación mejor a la que teníamos antes de la COVID-19, sentando las bases de una nueva economía digital. Queremos que España y Europa se sitúen donde deben estar en el escenario digital. La conectividad entre personas y empresas es clave para el desarrollo económico sostenible e inclusive de Europa. También es el pilar sobre el que desarrollar soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas que faciliten mayores niveles de bienestar y productividad. Y ahora les dejo con el profesor Jorge Pérez y las reflexiones sobre el futuro digital de Europa que han elaborado conjuntamente la Universidad Politécnica de Madrid y el Real Instituto Elcano. Les deseo que disfruten de la jornada. Bueno, pues muchas gracias. Esa ha sido la intervención del secretario de Estado. En un momento desgranaremos los puntos fundamentales de ese informe El futuro digital en Europa, elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid y el Real Instituto Elcano. Pero decía el secretario de Estado que estamos viviendo una legislatura clave en la Unión Europea en el ámbito digital. Y por eso vamos a ver ahora las palabras y cuál es la visión de ese futuro en Europa del director general de la Comisión Europea de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Roberto Viola. With great pleasure that I'm invited to comment on the important report that today is being discussed, and I really would like to congratulate the Polytechnic School of Madrid for having prepared such a report and organized the meeting. And I also would like to really greet my friend Roberto Sanchez that will speak after me. I know this it's a recorded message, pity that I cannot be with you, and we all hope that the situation will improve, because this pandemic is really straining our possibility to live, to work together, and maybe one of the answers, if not the most important answers, through digital technologies. That's why the discussion we are having today, it's very relevant. Digital technologies are keeping us together as a society and are also keeping us safe, because through digital technologies we can maintain social distancing, we can actually work, we can actually also understand the evolution of this pandemic. But of course, this is not new. Maybe the increase in use of digital technologies that we have seen in the last year has been unprecedented due to the pandemic, but this revolution was, of course, well on course. And this is what the report highlights.
The report highlights that, looking at the way the digital economy works, the way the services are organized around the platform economy, this has been a positive and important revolution. And this is, of course, the starting point of every discussion about the regulation of platforms. So what exactly it's about the platform economy? The platform economy is about group of companies, group of people meeting together, exchanging together services and goods. And so this is the notion of intermediation, which is captured by the idea that there's someone in the middle that actually organizing this intermediation. What is happening, and it happened through the years, is that these intermediation services became really the central services to make sure that everything would work. And it's basically what you see when you see large marketplaces, or you see things happening around large search engine or other ways to organize interaction through social media or specialized platforms in the area of transport, hotels, or any other thing. So the role of the intermediator, which creates this new wave of interaction, becomes central. And those intermediators, those mediators of transactions have increasingly become gigantic players, especially the large platforms. So that's why, the whole discussion of regulation of platforms becomes relevant. It becomes relevant for two reasons. It becomes relevant because those platforms are large platforms, and becomes relevant because platforms, as I said, are at the center of the way our economy and society works. So far, we have been looking at a discrete level of intensity when it comes to regulation of looking at telecommunication networks, energy networks, less when it comes to platforms. The basic rule in Europe for the regulation of platforms is the so-called e-commerce directive, which is now more than 20 years old. And that's why the European Commission has started a public consultation and has signaled the intention to modernize the e-commerce rule and to make sure that we have new rules which are set to be, let's say, the basic rules for the future. And while we also want to make sure that these new rules are fit for purpose, we also recognize that there are issues about the competition that needs to be looked at. That's why, alongside the idea to modernize the e-commerce rule, we have also proposed that there will be competition instruments, ex-ante instruments, to look at the market power of very large platforms. And of course, at this point in time, it's a question to the market. And we have started a public consultation that will end on the 8th of September, where we do hope to have a number of contributions going, of course, in all sorts of directions that will allow us to finalize the work. The idea is that we would present the new regulation for platforms that would be, the modernization of e-commerce rules by the end of the year, and at the same time we'll present our proposal in terms of regulating the market power of very large platforms. If we will have found, all the necessary evidence that there's a need for such a regulation. The report indicates that this need is there, and the report also indicates some ideas that can be explored. And for instance, one idea that is in the report is the idea to set up a European regulator for digital services, in particular for platforms. It's a very interesting idea, first of all, because it looks at a European reflex to regulation of platform, which is very necessary, being clearly platforms cross-border. But at the same time, I will be a bit careful
to think that every time we have a new issue, we should have a new regulator. I think we have existing regulators which are working in different sectors, in particular in the electronic communication sector, in the competition sector, in the media sector. So I think the first question is, are those regulators fit for the purpose of regulating platforms? And are those regulators sufficiently connected in Europe to work together? I think there's no magic solution. I mean, we need to have a good balance between European level regulation and national regulation, between the country of origin where those platforms are established in Europe and the country of destination where the services are consumed. And I mean, there's no one size fits all. So that's why, I mean, although this idea of a single regulator is very interesting, I think we need to reflect on a much more articulated and interconnected system of regulation that might include all the existing regulators. These and other ideas, of course, we will test. First of all, we'll get feedback during the public consultation, and we'll test in the weeks and months to come. On the nature of the problems, of course, clearly there are all the issues about the responsibility of the platform, which is something highlighted in the report, but also, as the report highlights, the behaviors of platform vis-à-vis the other businesses which need the platform to actually conclude their transaction. There we already have a European regulation, which is the platform to business regulation, which is in a way the best regulation in the world of this kind, and has been, for instance, copied in Japan. And for us, this is the starting point. I mean, now the question will be, do we need something more? Do we need something that protects the smaller businesses, that allows things to function better? And this is why, I mean, we are consulting on this. So I welcome again, in conclusion, the report. It is very comprehensive and very interesting. And I also welcome the debate, and I hope that I will get feedback from the debate that will be very, very useful in the weeks to come for finalizing our work on the Digital Service Act and on the competition instruments that we are reflecting upon. Thank you very much. Bueno, pues lo decía el señor Viola, el informe es muy interesante, es exhaustivo. Y además creo que no podría ser más oportuno este informe que presentamos hoy de la Universidad Politécnica de Madrid y del Real Instituto Elcano. Por eso creo que vamos a desgranar ya esos puntos fundamentales del informe, que a ustedes que están ahí en el streaming les invito a leer, y les invito a seguir esta presentación del informe con sus autores: Jorge Pérez, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid; Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano; y José Félix Hernández Gil, investigador de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. Vamos a ver ya esos puntos fundamentales del informe. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar una breve presentación del informe sobre el futuro digital de Europa. Mi nombre es Jorge Pérez Martínez, soy catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, y me acompañan en esta presentación Félix Arteaga, investigador del Real Instituto Elcano, y José Félix Hernández Gil, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, que junto con José Luis Martín, también profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, somos los autores de este informe. Mis primeras palabras, como no, de agradecimiento a la Universidad Politécnica de Madrid y al Real Instituto Elcano por haber impulsado esta investigación, y a la Fundación Telefónica por hacerla posible y, sobre todo, hacer posible su difusión. A nadie se le oculta que si Europa quiere asegurar su competitividad en el contexto internacional y quiere consolidar un modelo de sociedad de bienestar que ha hecho de esta región del mundo el líder en proporcionar a sus ciudadanos una alta calidad de vida y de la protección de sus derechos sociales y políticos, tiene que abordar de forma decidida la rápida digitalización de su economía y la creación de un ecosistema digital propio que pueda competir a nivel global. Este es el objeto de la obra,
analizar estos dos grandes desafíos. En efecto, se está produciendo un cambio muy rápido de la estructura de los mercados en el que juega un papel clave los servicios digitales que se ofrecen a nivel global con una enorme economía de escala. Los datos que forman parte del modelo de negocio de estos servicios se han convertido en uno de los principales activos de la nueva economía digital. Un número muy limitado de agentes controlan no solo una parte importante de los mercados digitales globales, sino también los datos que se transmiten por las redes y, sobre todo, las tecnologías disruptivas que habilitan la digitalización. Consecuentemente, estos agentes están condicionando el desarrollo del conjunto del ecosistema digital global. Desafortunadamente, Europa no tiene agentes de este tipo para contrarrestar los gigantes digitales de Estados Unidos y de Asia. Además, en este escenario internacional, se está produciendo un fenómeno nuevo que conocemos como geopolitización de la economía, que es analizado en detalle en el libro y que me gustaría que, respondiendo a esta pregunta, ¿qué es la geopolitización de la economía? ¿Qué respuesta europea se está dando a este fenómeno? Pues Félix Arteaga nos comentase brevemente en qué consiste. La geopolitización de la economía consiste en que las grandes potencias y las grandes empresas están alterando las reglas de la competencia para proteger sus intereses y desplazar a sus competidores. Para ello, combinan sus instrumentos económicos, financieros y tecnológicos. De esta manera ganan ventaja competitiva y no tienen por qué atenerse a las normas multilaterales de competencia. La geopolitización perjudica a la Unión Europea porque sus normas están diseñadas para competir dentro del mercado único digital, pero no para competir en un mercado global donde ni se respetan los acuerdos ni las instituciones multilaterales son capaces de hacerlos cumplir. La geopolitización acentúa la pérdida de soberanía digital de la Unión Europea, porque la Unión Europea no tiene la misma capacidad ni los mismos recursos de investigación que sus rivales y depende de ellos para acceder a las nuevas tecnologías que habilitan la digitalización. Por eso, la Unión Europea está perdiendo posiciones en las cadenas globales de valor y está desaprovechando las oportunidades de la digitalización para beneficiar a la economía y a los ciudadanos. La Comisión Europea es consciente del nuevo contexto internacional y por eso ha adoptado un enfoque geopolítico que trata de reducir el desfase tecnológico y digital de la Unión Europea. Por un lado, la Comisión lo que está haciendo es hacer valer el acceso al mercado europeo a cambio de que se juegue con normas equilibradas de competencia. La Comisión siempre va a colaborar con terceros en la digitalización, pero de acuerdo a las normas y valores europeos. Por otra parte, la Comisión quiere proteger los activos digitales de la Unión Europea, evitando, por ejemplo, que se adquieran con fondos subvencionados por terceros países. Quiere paliar las prácticas monopolísticas de las grandes plataformas y evitar una regulación que lastra a las empresas europeas para competir por los mercados digitales globales. Finalmente, ha adoptado medidas para facilitar la competitividad y la innovación de todas las cadenas de valor, de las grandes empresas, pero también de las pequeñas y medianas y de las innovadoras. Trata, además, de consolidar los ecosistemas europeos de investigación, desarrollo e innovación, para de esta manera potenciar economías de escala, aumentar su autonomía tecnológica y su competitividad industrial. Ha elaborado una estrategia industrial, otra de datos y otra de inteligencia artificial. Son medidas todas para dinamizar la digitalización europea y movilizar a los Estados miembros para que la Unión Europea pueda progresar en este contexto geopolítico de la economía tan difícil en los últimos años. Y presentado ese contexto, es el momento de preguntar a José Félix Hernández Gil cuál es la situación
de partida de la digitalización europea en este contexto? Europa tiene un nivel muy razonable en el uso de las tecnologías digitales, aunque hay situaciones dispares, ya que hay países punteros a nivel mundial y otros con niveles más bien bajos. Sin embargo, en la construcción de un ecosistema digital fuerte, la situación es peor. Nos faltan campeones digitales con tecnologías disruptivas. Una de las causas puede ser el nivel de inversión en I+D, que es muy inferior al de otras regiones. Por ejemplo, la inversión en TICs en Estados Unidos es más de 3 veces la de Europa. Es necesario que impulsemos más inversiones en tecnologías habilitadoras que serán claves en el futuro, como la inteligencia artificial o los ordenadores cuánticos. Otro aspecto a considerar muy relevante es la regulación que se aplica al sector digital. La regulación que tenemos, que tiene su origen en la liberalización de las telecomunicaciones, se ha quedado desfasada. No está bien adaptada a la nueva estructura de los mercados. La normativa sobre defensa de la competencia también debe modernizarse, dotándola de instrumentos que permitan hacer frente de forma efectiva a las nuevas problemáticas. Los derechos digitales, en especial los relativos al tratamiento de los datos, deben armonizarse, de forma que se facilite la competencia en el entorno internacional. Y finalmente, también debe tenerse en consideración que es necesario asegurar que todos los agentes deben estar sometidos a una fiscalidad equiparable, de forma que no se produzcan distorsiones competitivas. En resumen, hay que evolucionar desde la regulación específica de las comunicaciones electrónicas actual hacia una regulación sectorial común para el conjunto del sector digital. Yo ahora preguntaría a Jorge qué es lo que tenemos que cambiar y cómo podríamos hacerlo. La gran pregunta en estos momentos, ¿no? Evidentemente, el libro analiza esto con detalle, pero voy a dar unas pinceladas, ¿no? En primer lugar, los autores proponemos que esta evolución se haga de manera gradual, partiendo de la normativa y los reguladores actuales. Progresivamente se desarrollaría una regulación común que incluiría el conjunto del sector digital, es decir, las comunicaciones electrónicas, el sector de los contenidos digitales, las plataformas digitales online, búsqueda, distribución de contenidos, comercio electrónico, redes sociales, etcétera, las plataformas habilitadoras de servicios peer-to-peer, economía colaborativa, on-demand, TIC, etcétera, y en general todas las nuevas plataformas que vayan surgiendo del desarrollo de la economía digital. Por supuesto, la primera consecuencia de esta situación sería eliminar las listas de los mercados predefinidos actualmente y identificar los nuevos mercados no competitivos que tendría el conjunto del sector digital. Es decir, el análisis de las barreras de entrada del mercado, que en el ámbito de las comunicaciones electrónicas se centraron siempre en los problemas de acceso a las redes, hay que sustituirlo por conceptos más amplios, fenómenos de gatekeeping, economías de escala y de alcance, externalidad de red, tipping, datos personales, etcétera, y todo esto para el conjunto del sector digital. Muy importante. Es necesario crear o transformar las autoridades de regulación existentes en auténticas autoridades digitales. Desde ese punto de vista, y después de un debate entre los autores, somos partidarios de hacerlo desde las autoridades de regulación nacionales existentes y desde las autoridades de regulación, digamos, europea. La cual es clave, en definitiva, hacerlo desde lo ya existente. Por otra parte, en relación al segundo tema, el tema de la normativa del derecho de la competencia, es evidente que hay que desarrollar nuevos instrumentos para el análisis, ¿no? Que permitan precisamente realizar estos análisis de mercado en el conjunto del sector digital, ¿no? Tendría que, en el desarrollo de estos instrumentos, debería tenerse en cuenta
3 o 4 cosas. Primera, que deberían permitir una reducción de la duración de los procesos de decisión del regulador, muy importante. El sector cambia muy deprisa y, por tanto, no sirven de nada instrumentos que no lo hagan, que no permitan tomar decisiones de regulación rápida. Deben incorporar datos personales en los análisis, tratando correctamente las transacciones no monetarias y, sobre todo, considerar su valor para la innovación, ¿no? Por supuesto, muy importante, el control de los instrumentos deben ser capaces de controlar el proceso de adquisición de startup que limitan ahora mismo la competencia y la liberalización, ¿no? Un tratamiento adecuado de los mercados, son mercados multicara, hay que trabajar mucho en este aspecto y, por supuesto, un análisis dinámico que considere no solo el estado actual de los mercados, sino su evolución futura, ¿no? En definitiva, un enfoque más amplio que además priorice el conjunto de los efectos sobre la sociedad y no solo la pura competencia. En definitiva, hay que ir introduciendo también los elementos de sostenibilidad. Hay buenas noticias. La buena noticia es que la Comisión ha lanzado recientemente, en junio del 2020, 2 consultas públicas, la primera como parte del paquete de Digital Services Act, con el objeto de actualizar la Directiva de Comercio Electrónico y, o, en su caso, regular las grandes plataformas que actúan como gatekeeper. Y la segunda, como un nuevo instrumento para las autoridades de competencia para garantizar la competencia en mercados con problemas estructurales de competencia. En definitiva, las reglas ex ante en estos mercados, ¿no? Bueno, el debate está servido. Va a haber en los próximos meses un debate muy profundo entre los agentes y todas las partes interesadas en este aspecto y esperamos que este libro contribuya precisamente a estos debates, ¿no? Para finalizar, me gustaría simplemente comentar que esta amarga situación que ha creado el COVID ha puesto de manifiesto, cómo no, el papel clave que juegan las tecnologías digitales, ¿no? Y evidentemente presenta toda la recuperación económica que viene, etcétera, presenta una oportunidad histórica para, dentro de esto que llamamos la evolución hacia la nueva normalidad, aprovechar precisamente para que Europa avance, digamos, de forma progresiva en digitalización y en sostenibilidad, ¿no? Y, en definitiva, afronte ya de forma decisiva los 2 retos que son objeto de este libro. Finalmente, reiterar una vez más nuestro agradecimiento, el agradecimiento de los autores a la Universidad Politécnica de Madrid, al Real Instituto Elcano y a la Fundación Telefónica. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los autores, nuestro agradecimiento a ellos, nuestro agradecimiento también a la Universidad Politécnica de Madrid y al Real Instituto Elcano. Si les parece, vamos a hacer ya ese panel del que hablaban nuestros invitados, y para hablar de este informe del futuro digital en Europa están con nosotros los portavoces de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. Les voy a ceder a ellos el escenario, me voy a poner aquí a ver si así conseguimos pasar teniendo todas las medidas. Les voy a pedir que nos acompañen en este escenario por orden parlamentario de mayor a menor. Ángeles Marra, del Grupo Socialista, por favor ocupe su puesto. Juan Luis Pedreño, del Grupo Popular. Rodrigo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Vox. Chema Guijarro, del Grupo Unidas Podemos en Común Podem. A ver cómo hacemos esta coreografía, así, perfecta. Galicia en Común. Y María Muñoz, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Bueno, pues muchas gracias de verdad a todos ellos por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, lo hemos visto en la presentación de este informe, ¿no? Que la digitalización constituirá la principal fuente de crecimiento de Europa y además nos va a permitir la introducción de tecnologías verdes que favorezcan la sostenibilidad, ¿no? Y además, como hemos visto a lo largo de toda esta presentación y como está en este libro, supone uno de los mayores desafíos para Europa. Y además todo esto, como explicaban los autores y como explica muy bien en este informe, en un entorno cada vez más competitivo y con grandes plataformas digitales en los mercados. Creo que la primera pregunta es obligada. Es una pregunta que tiene que ver, por cierto, recordamos nuestro hashtag Futuro Digital en Europa, precisamente con eso, ¿no? Con el futuro digital en el marco de la Unión Europea. Y la pregunta es: ¿qué
¿Qué políticas se deberían impulsar para asegurar el liderazgo europeo, pero también para consolidar sus valores de la sociedad de bienestar y de defensa de derechos de los ciudadanos? Y como hemos dicho, vamos a intervenir de mayor o menor, así que la primera en intervenir será Ángeles Marra, del Grupo Socialista. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a Telefónica por este espacio que yo creo que es magnífico, a todos los oyentes que hoy aquí pues nos pueden también ver, en este caso pues en streaming. Y a todos los compañeros que hoy aquí están con nosotros, portavoces del Congreso de los Diputados, para hablar, pues yo creo que uno de los temas yo creo que son centrales, fundamentales, como es la digitalización en Europa. Y la verdad es que no se puede desligar de la digitalización en España. Bueno, yo creo que la verdad se comentaba anteriormente, hay países pues que están avanzados en digitalización. En concreto, España tiene unas competencias, pues por ejemplo, en telecomunicaciones, en infraestructuras, que la verdad están en niveles superiores al resto de los países de la Unión Europea. Lo comentaba anteriormente el secretario de Estado de Telecomunicaciones, en el que contamos sobre todo con banda ancha, con 5G muy superior pues a Francia, Italia, Reino Unido. Es cierto que también contamos con ciertas debilidades que después pasaré a comentar, como es el caso pues de competencias digitales o, por ejemplo, el impulso a empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, en esta transformación digital, pero también creo que estamos, o por lo menos así lo entiendo, que Europa va en la buena dirección. Es cierto que es necesario, como bien comentaban anteriormente los ponentes, avanzar en ese ecosistema digital. Decir que Europa va en la buena dirección, en el sentido en que hay distintos proyectos que así lo plantean y hay presupuesto para ello. De hecho, uno de los objetivos centrales en que están en los presupuestos de la Unión Europea, que se están elaborando para el 2021-2027, plantean como uno de los escenarios fundamentales la de priorizar el impulso a la transformación digital. El informe también que plantea dar forma al futuro digital de Europa también lo recoge como una de las propuestas fundamentales el impulso a la transformación digital. O, por ejemplo, el reciente Fondo de Reestructuración y Resiliencia de la Unión Europea, este fondo que la verdad va a permitir de 750.000 millones de euros y que en el caso de España son 140.000 millones de euros, una de las propuestas centrales es avanzar en la transformación digital. Decir que en España Digital 2025, y aunque después lo presentaré nuevamente en la siguiente pregunta, yo creo que también por parte del Gobierno de España tenemos en la agenda la transformación digital. Hay en este caso, los presupuestos que están en esa agenda digital, estamos hablando de 140 millones de euros, que lo que van a suponer, 140.000 millones de euros para 5 años, y hablamos de 70.000 millones de euros, puesto que sabemos que la transformación digital tiene retardos a la hora de implementarse, 70.000 millones de euros en los 2 primeros años. Por lo tanto, estamos hablando de cantidades que son sustanciales para avanzar en esa transformación digital. Por supuesto, tenemos en ello, en el plan de transformación digital, pues distintas actividades que lo enfocan, pero yo creo que en concreto España vamos en la buena dirección, y yo creo que Europa pues también con esos presupuestos en los que se va a implementar el impulso de la transformación digital, pues también creo que se están avanzando. Sobre todo, reitero, en el Fondo de Reestructuración, donde el impulso a la transformación digital tiene que ser fundamental, sobre todo para tener un crecimiento sostenible, un crecimiento integrador, un crecimiento verde y con un impulso, lógicamente, a esa transformación digital y a la sostenibilidad digital.
Es el turno de Juan Luis Pedreño, del Grupo Parlamentario Popular. Sí, voy a aprovechar para pedir a todos los ponentes, tienen cada uno su micrófono, pero les voy a pedir que no se lo acerquen tanto a la boca, no por motivos sanitarios, sino porque son tan buenos nuestros micrófonos que lo captan todo, así que pueden mantenerlo un poco más alejado. Juan Luis Pedreño, por favor, me gustaría saber su opinión sobre qué políticas debería adoptar la Unión Europea de cara a lo que hemos estado analizando aquí. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido a la Fundación Telefónica por la invitación a estar aquí y también enhorabuena a los creadores del informe que nos han presentado esta mañana. Por resumir bastante, la transformación digital, yo últimamente acostumbro a decir siempre lo mismo, y es que la transformación digital antes de la pandemia parecía que era una herramienta dedicada a núcleos más específicos en el ámbito empresarial, pero ahora realmente nos hemos dado cuenta de que es algo que engloba a todos los sectores, a la ciudadanía, a la administración pública, a las empresas, etcétera, y que además es una herramienta ahora mismo para la reconstrucción de Europa, en España y por supuesto de Europa. Es verdad que en España, en Europa, voy a centrar un poquito más en el ámbito europeo, lideramos muchas de las tecnologías, sobre todo de las tecnologías emergentes. Se hablaba antes de inteligencia artificial, de computación cuántica. En esto realmente somos bastante líderes. Tenemos una de las mejores infraestructuras de comunicación, pero sin embargo, y yo creo que esto lo apuntaba antes Jorge Pérez, realmente estamos muy lejos de competir con Estados Unidos y con los países asiáticos. Yo creo que una de las propuestas debería ser precisamente la inversión de los gobiernos. Creo que es importante desarrollar la transformación digital basada en este tipo de tecnologías y, por supuesto, pues necesitamos de la ayuda de los gobiernos, porque el sector empresarial, y más ahora, después de lo que estamos viviendo, pues realmente necesita un impulso importante para que esto se pueda desarrollar. Podemos copiar también modelos de países europeos que van a la delantera de esto. Es verdad que son países, por ejemplo, Estonia, Dinamarca o Letonia, algunas de estas, que tienen un número de habitantes bastante reducido, de menor de 5 millones de habitantes, pero es verdad que son modelos que se pueden ir copiando en los países y configurar una Europa mucho más digitalizada. Luego, otra de las propuestas sería una política común digital a nivel de la Unión Europea. Entonces, la Comisión Europea nos ha presentado ahora algunos de algunas de las propuestas. Yo me permito añadir alguna más. Creo que en el ámbito de la ciberseguridad, que es algo en lo que tenemos que poner el foco, porque no podemos desarrollar toda la tecnología sin vigilar el tema de la seguridad, pues creo que hace poco, en junio, creo que se presentó una propuesta para crear una autoridad de competencia en ciberseguridad, pero bueno, yo creo que esto tiene que ver la luz lo antes posible. Y luego también, pues, algunos ámbitos, por ejemplo, una política digital común europea en temas de sanidad, en temas medioambiental, en temas de, por ejemplo, de los residuos que dejan los sistemas electrónicos que derivan de esta transformación digital. Luego hay un tema importante que es el tema del emprendimiento. Yo creo que uno de los puntos débiles que vamos a tener después de la pandemia va a ser el tema del empleo. Y el emprendimiento es una herramienta fundamental para generar empleo, generar autoempleo y generar empresas que a su vez luego generarán empleo. Yo creo que tenemos que también copiar políticas, por ejemplo como la americana o incluso la de Israel, que lo que hacen es simplemente una apuesta decidida por el gobierno y además una captación de inversiones importante para que España y los países de Europa pues sean un reclamo para estos países. Luego, el tema de los organismos reguladores. Bueno, yo creo que casi todo lo que hemos visto esta mañana se ha centrado en ello. Es verdad que el informe arroja algunas pinceladas de una autoridad digital común, etcétera, pero es complicado. Es complicado. Decía Roberto Viola que no existe una fórmula mágica, es verdad. Pero bueno, yo creo que efectivamente hay que coger los organismos reguladores que ya existen, hay que adaptarlos, hay que actualizarlos y vigilar sobre todo el tema de las fusiones de empresas para que no perdamos el liderazgo ni la cuota de mercado en Europa y tampoco la competencia, en fin, todo este tipo de cosas que debería hacer un organismo regulador común, pero con que vigile la globalidad de los mercados digitales ahora mismo.
Y luego 2 temas más y acabo. Una serían las competencias digitales. Esto es un déficit que tenemos en Europa tremendo. No vamos a tener perfiles tecnológicos que satisfagan toda la tecnología que tenemos que desarrollar. Yo vengo de la región de Murcia y tengo la suerte de que la Universidad Politécnica de Cartagena, a la que yo pertenezco, pues pertenece a una entidad que se ha creado, que es una Universidad Politécnica Europea, con 7 u 8 países en Europa. Creo que ese es el camino y es una propuesta que debemos de avanzar. Y por último, la tecnología 5G. Bueno, la tecnología 5G hay que tratarlo con bastante cuidado. Necesita de inversiones, las empresas tienen que invertir en ello y yo creo que, tal y como está el panorama, se deben de incentivar fiscalmente a las empresas que se impliquen y que desarrollen las infraestructuras tecnológicas y luego pues ver las aplicaciones que se pueden poner en marcha 5G, que luego, si tengo ocasión, pues los explicaré en el segundo turno. Gracias. Muchas gracias. Turno para Rodrigo Jiménez, del Grupo Parlamentario Vox. ¿Qué políticas debería impulsar la Unión Europea? Buenos días. Un poquito más lejos. Buenos días, muchas Perfecto. gracias. Gracias a la Fundación Telefónica por la invitación, a los realizadores del informe, un excelente informe sobre el futuro digital en Europa. Espero no repetirme con mis compañeros, que seguramente en muchas cosas estaremos de acuerdo. Con respecto a lo que ha comentado la portavoz del PSOE y centrándonos antes de hablar de qué políticas deberíamos realizar, yo creo que el Gobierno ha presentado en España un plan 2020-2025 digital que, bajo nuestro punto de vista, es bastante ambicioso. Y lo digo desde el punto de vista económico, ¿no? Esperemos que este plan digital que presenta ahora, con 70.000 millones que se va a gastar entre la empresa privada y la pública, en este caso la pública afrontará 20.000 millones. Y mi pregunta es que a mí me gustaría saber de dónde saldrá ese dinero, ¿no? Los datos económicos ahora mismo, después de la crisis que estamos sufriendo todos los países y principalmente España, que, como todos ustedes saben, es la que mayor recesión ha tenido después de Reino Unido, con un 18,5% de caída del PIB. Pero es que hemos recurrido hace nada a la financiación de un instrumento financiero como el SURE, que son 21.300 millones, que hasta finales de este año 2020-2021 no recibiremos, pero sin embargo nos hemos gastado ya en los primeros 7 meses del año 23.000 millones. Es decir, ese dinero que íbamos a recibir de Europa ya no lo hemos gastado, con lo cual tenemos menor ingreso, mayor gasto, con lo cual menor tesorería. Veremos cómo afrontamos desde este Gobierno, cómo afrontamos primero el futuro digital en España. Y luego, con respecto a las políticas que yo creo que deben impulsar en Europa, pues una fundamental, ¿no? Yo creo que debemos impulsar una baja fiscalidad, ¿no? Y creo que debemos predicar con el ejemplo. Hace nada el Gobierno ha sacado adelante la llamada tasa Google, ¿no? Y yo creo que debemos apostar por una baja fiscalidad. Creo que se debe hacer aquí, por ejemplo, en España, una ley de startups que está pendiente. El Gobierno, en principio, en enero tenía pensado sacarla. Creo que las startups y el emprendimiento, como ha dicho mi compañero Juan Luis, son fundamentales. Debemos motivar y hacer que el emprendimiento sea la base para ese futuro digital. Por supuesto, un acceso universal a Internet para todos, evitar esa brecha digital, sobre todo en las zonas rurales, donde sabemos, aunque eso hay que reconocerlo, que España es de los mejores países de la Unión Europea con respecto a fibra óptica. Todavía creo que tenemos mucho que mejorar. El otro día me reunía con un paisano de la provincia de Segovia, que me decía que durante el confinamiento en uno de los pueblos, Escoca, pues tuvieron muchísimos problemas. Ellos tienen fibra óptica,
pero no hacen nada más que debe estar saturada la red y tienen muchísimos cortes y es muy difícil trabajar así. Y luego, como decía Juan Luis también, yo creo que, y por terminar y no alargarme, porque tienen que intervenir los otros compañeros, creo que en el tema de la ciberseguridad tenemos mucho que avanzar y mucho que mejorar. Yo creo que es clave la ciberseguridad. Y si en los próximos años la intención es instalar la red de 5G, yo creo que hay que hacerla de manera segura y sosegada, porque sabemos que la instalación de 5G puede provocar muchos ciberataques, y yo creo que este tema de la seguridad es fundamental para dar seguridad a los usuarios. Y por último, y termino, creo que es importante también una eficaz y control y gestión de los datos. Creo que los datos son fundamentales, protegerlos. Hoy sabemos que las grandes multinacionales, como habéis hablado antes, las plataformas digitales, casi todas son americanas, y hoy en día la información es clave para el futuro, y los datos ahora mismo son el caviar de esas grandes plataformas, y creo que fundamentalmente debemos protegerlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es el turno de Txema Guijarro, del Grupo Unidas Podemos, en Común Pode, en Galicia en Común. Su opinión sobre las políticas que debería adoptar Europa, con distancia de seguridad, con el micrófono, pero porque es muy bueno, ya se lo... Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Quería agradecer en primer lugar a la Fundación Telefónica por la invitación, por supuesto a la Universidad Politécnica por brindarnos un informe de las calidades que hemos podido ver, y por supuesto también al Real Instituto Elcano por la oportunidad de debatir aquí con mis colegas, compañeras y compañeros, a los cuales también saludo. Y a los cuales también les confieso que tengo la sensación de estar viviendo una especie de partido de tenis infinito, donde mantenemos los debates, ¿no? Yo creo que, Rodrigo, me has escuchado, te he escuchado, María, tantas veces hablar de esto, ¿no? Que casi podríamos predecir qué es lo que vamos a decir cada uno, ¿no? Después de, como digo, de estos debates tan prolongados, y sobre todo en un contexto como el actual, debates tan críticos, ¿no? Donde efectivamente nos estamos jugando el futuro de Europa de las próximas décadas, ¿no? A ver, yo diría que en primer lugar debemos entender la escala del desafío, ¿no? Y en ese sentido recordar que esto es un desafío global, ¿no? Esto quiere decir que si efectivamente queremos asegurar el liderazgo de Europa y el bienestar de nuestros pueblos, eso quiere decir que la institucionalidad europea o la Unión Europea deberá jugar en ese sentido un papel clave, fundamental, un papel que quizá no ha sabido jugar hasta ahora. Y digo todo esto porque, como saben ustedes, en Europa lleva habiendo un debate fiscal en los últimos, vamos a decir, 8 o 9 años, que tiene que ver con servicios digitales, que tiene que ver también con transacciones financieras, que tiene que ver básicamente en cómo Europa regula colegiadamente hacia un horizonte, digamos, de mayor bienestar, ¿no? Esa es una de las polémicas, digamos, más arraigadas que tenemos aquí entre los grupos parlamentarios en España. Yo creo que todos tenemos claro que el horizonte europeo es donde se sitúan esas soluciones. Ahora, donde entramos, digamos, en polémicas es en identificar cuál es el terreno de juego concreto en el que hay que jugarlo. Nosotras decimos, si Europa ha sido incapaz de trabajar en esa dirección o de moverse en una dirección regulatoria en estos últimos 8 o 9 años, creemos que la única forma de avanzar es que los Estados tomen iniciativas y a partir de ahí pues obliguen a Europa a moverse. Es decir, nosotras y nosotros lo que pensamos es que los jugadores reales de esta gran partida llamada digitalización son los Estados, aunque el terreno de juego en gran medida sea la Unión Europea, ¿no? Entonces, en primer lugar, entender esto, ¿no? Entender que si bien el horizonte es europeo, eso no quita que los Estados tengan un papel fundamental a la hora de, sobre todo a la hora de regular una obsesión que ha sido casi siempre, vamos a decir, patrimonio de la izquierda, pero que ahora me da la sensación que se empieza a contagiar a la derecha. Entonces, en ese sentido, les digo a los compañeros de la derecha que bienvenidos al frenopático de la regulación. Lo digo porque es verdad que en estos últimos años ha habido
mucha falta de regulación, pero con la aceleración digital que se ha dado en estos años, esa brecha de falta de regulación todavía se ha hecho más visible y más enconada. Y por eso me parece que el desafío que tenemos los políticos es ir avanzando hacia esa regulación con cierta celeridad, porque como decía uno de los ponentes, también uno de los problemas que hemos tenido en Europa y en España en estos últimos años es la falta de adaptación, ¿no? El mundo se mueve muy rápido y los reguladores me temo que no tanto, ¿no? Y en ese sentido creo que hacía muy bien el ponente anterior en subrayar este problema, ¿no? En todo caso, y por irme también un poco a los debates concretos que creo que podemos alumbrar desde nuestra posición, quería detenerme un poco en el impuesto sobre determinados servicios digitales, más que nada, pues eso, por entrar un poco en el debate de lo concreto y que más nos atañe a nosotras y a nosotros, ¿no? Que hemos estado, digamos, más metidos en la ponencia de esa ley y en el desarrollo de la misma como tal y como comentaba Rodrigo hace unos instantes, ¿no? Pero ese debate es fundamental, ¿no? Porque si bien es verdad que la capacidad recaudatoria que va a tener ese impuesto, si efectivamente logramos aprobarlo este año, va a ser menor, ¿no? Y yo insistía en la comisión en que no deja de ser a efectos actuales el chocolate del loro, es decir, todos sabemos que ese impuesto per se no va a solucionar el gran problema fiscal que se le avecina al Estado español derivado de la crisis del COVID, pero sin embargo sí es importante ir introduciendo ahí determinados conceptos que de cara a construir una fiscalidad a medio y largo plazo, una fiscalidad europea, que sirva para ese objetivo que se planteaba en la primera pregunta, es decir, mantener los niveles de bienestar en el continente, creo que nos podemos mover en ese sentido en la buena dirección, ¿no? Para empezar, como han dicho también los anteriores ponentes, poner en valor los datos, ¿no? Yo creo que aquí hay una especie de pugna casi filosófica entre, digamos, el algoritmo versus el dato, ¿no? Y yo creo que precisamente de lo que se trata es de ganar ese debate, hacer entender que el algoritmo no deja de ser una máquina, pero el input son los datos. Y si no hay input, no hay producción, ¿no? Por lo tanto, entender este tipo de debates me parece que es clave, ¿no? Al margen de los tipos impositivos que luego se establezcan. Eso me parece que es un debate menor. Lo importante es introducir en esta primera fase esos grandes conceptos que creo que nos pueden, como digo, ¿no? Ayudar a adaptarnos al cambio que se nos viene ya por delante. Una de las cuestiones que destaca este informe, que también el Ministerio o la ministra Calviño ha sido especialmente enfática en subrayar y que yo particularmente estoy en fin, muy de acuerdo con ese planteamiento, es la absoluta necesidad de que desde el Estado, ¿no?, se afronte ese debate y se asuma que el Estado va a tener que tener un papel muy importante, no solo en la regulación de los sectores, sino en el propio avance de la investigación y desarrollo que toca por enfrentar, ¿no? Y ya por último, porque hay otras cuestiones que me quiero dejar para la última pregunta, sí quería mencionar algunas de las cuestiones sobre ciberseguridad que han mencionado también algunos de los otros ponentes y que ahora mismo creo que también tenemos que ser honestos a la hora de plantear ese problema. Evidentemente tenemos que dotarnos en los próximos sistemas 5G, etcétera, de los elementos de seguridad que nos permitan, ¿no?, garantizar los derechos democráticos, derechos de ciudadanía, etcétera. Pero aprendamos también de lo que han sido estos últimos años. Y ahí quiero recordar, ¿no?, que hace unos años un señor llamado Edward Snowden nos reveló a todos los mortales de este mundo que hay un país, o había, no sabemos qué está ocurriendo actualmente, pero por lo menos hace 7 u 8 años había un país que era Estados Unidos de América, que estaba espiando todas las telecomunicaciones de todo el mundo. Y esto, que fue un escándalo hace 7 u 8 años, parece que se nos olvida, pero no convendría olvidar algo tan grave como esto, porque si al final va a ser un servicio de inteligencia de un país como Estados Unidos el que establezca las reglas de juego y quién gana y quién pierde en el mercado y en el debate digital, entonces estamos mal. No ya como una cuestión geopolítica que se ha planteado, sino, digamos, para garantizar los derechos de ciudadanía que, como he dicho, nos hemos querido dotar, ¿no? Ya dejamos el resto de temas para la otra intervención. Muchas gracias. Para la segunda ronda. Muchísimas gracias. Pues cerramos esta primera ronda sobre las políticas que debe adoptar la Unión Europea con María Muñoz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Muchísimas gracias, Marta. Gracias también a la Fundación Telefónica, a los profesores,
científicos e investigadores. Gracias a mis compañeros por abrirme el camino. Lo mejor de ser muchas veces el último en una mesa redonda o en un debate es que está casi todo dicho, aunque te invita a ser más ingenioso para no aburrir al público que nos está viendo, en este caso por streaming. Yo creo que, al margen de todo lo que se ha dicho ya, para no repetirme o centrar un poco la conversación en otro punto, sería interesante hablar de dónde estamos, de dónde nos encontramos, el punto exacto en el que nos encontramos y cómo es esa estrategia para de ahí poder avanzar, ¿no? Antes de la pandemia, antes de la crisis COVID, Europa, desde la nueva Comisión, se cumple un compromiso que es hacer de la economía digital, junto con las políticas del New Green Deal, el Pacto Verde Europeo, hacer los pilares estratégicos para el futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad y del modo de vida de los europeos. Y emite una artillería de documentos, de papeles sobre lo que es la nueva economía digital, y tenemos los datos, la inteligencia artificial, y configura así el futuro de la Unión Europea. Y me centro ahí porque la palabra futuro, como también denominamos a esta mesa redonda, creo que ha sido uno de los principales lastres que ha tenido Europa y también España, los Estados miembros, sobre todo también hablamos de aquí. Al entender el futuro como algo lejano, nos ha podido condicionar para ralentizar esa evolución, ¿no? De hecho, la propia Comisión reconoce en todos estos documentos de forma expresa que la Unión Europea se ha quedado atrás en algunos ámbitos de la revolución digital y corre el riesgo de perder el tren futuro, que es el tren presente, si no se hace un esfuerzo normativo y un esfuerzo presupuestario en ese marco plurianual que tienen que aprobar nuestros colegas en Europa en breve, ¿no? Así que Europa es consciente de que nos jugamos el futuro en estas materias. Debemos recuperar lo que se ha llamado la soberanía digital, que no es ni más ni menos que no es una soberanía frente a nadie, sino ser capaces en la Unión Europea de tener esa independencia por mantener normativa y presupuestariamente el modo de vida, el estado del bienestar europeo, y por eso se embarca en estos textos que por primera vez, aparte de llevar un objetivo presupuestario, llevan también un objetivo concreto de plazos de tiempo, ¿no? O sea, tenemos marcado cuándo hay que cumplir con determinados hitos. Desde luego, en cuanto a la primera pregunta que se plantea en la mesa redonda, y ya se ha dicho anteriormente, y dado a este punto donde nos encontramos, está claro que Europa ha pisado el acelerador en lo que es digitalización y estrategia digital se entiende, ¿no? Desde nuestra posición, desde Ciudadanos, estamos en línea con todas estas actuaciones recogidas en estos documentos de la Comisión Europea, ya que el grupo al que pertenecemos en Europa, el grupo de los liberales, han sido los que han liderado la redacción de estos mismos documentos. Ahora, como decía también, pues necesitamos ese marco plurianual que apueste decididamente por ello y tenga su fiel reflejo en los planes nacionales, que también se ha dicho aquí, para poder llegar a conseguir todos los Estados miembros pues esos objetivos que nos hemos marcado y que marca la Comisión en implantación de nuevas tecnologías. La verdad es que tanto Europa como los liberales abanderan esta estrategia para combinar dos factores que son cruciales para nosotros, ¿no? Que es poner el progreso al servicio de los ciudadanos, siempre, por supuesto, protegiendo sus derechos, y también aportar la seguridad y ese marco jurídico, esa seguridad jurídica a las empresas para que puedan innovar y desarrollar su actividad. Se trata de trabajar, ¿no?, en que Europa y, por supuesto, nosotros, Ciudadanos, el grupo parlamentario del que soy portavoz en España, trabajar
porque tanto Europa como España ocupe ese puesto de liderazgo que también alguno de mis compañeros anteriormente ha dicho, ¿no? Porque España tiene las posibilidades de ocupar esos puestos de liderazgo que le corresponden dentro de Europa y es cierto que vivimos momentos que se suceden demasiado rápido. Como decía, el futuro es el presente y la crisis, la pandemia, lo ha puesto más de relieve todavía, pero no debemos quedarnos atrás y debemos de poner en valor tanto el trabajo de la Comisión Europea como el trabajo de los portavoces que estamos aquí, que junto con la Secretaría de Estado y con el Gobierno, pues bueno, trataremos de trabajar para contar con esa buena voluntad, al margen de muchas veces las ideologías, para poder implementar los cambios necesarios y a nosotros realmente nos preocupa que Europa y también España pueda perder esta batalla geopolíticamente hablando frente a Estados Unidos y a China, y creemos que finalmente Europa no se puede quedar atrás. Cierro en ese aspecto con un ejemplo, Marta. En términos geopolíticos, decía, la Unión Europea debe aprovechar esas capacidades industriales y tecnológicas que tenemos. Y el ejemplo es que en el año 2000 figuraban 2 compañías europeas entre las 10 principales compañías mundiales. Hoy, en 2020, no hay ninguna en esas 10 y 7 de esas 10 son tecnológicas, 5 estadounidenses y 2 asiáticas, en concreto chinas. Lo dejo el resto para la segunda pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Creo que todos los que hoy han hablado aquí del principio hasta el final, y por supuesto los autores del informe han utilizado una palabra, un concepto: COVID-19, pandemia, la crisis, lo que ha sucedido con la pandemia, y creo que todos coinciden en que esta pandemia ha revelado la importancia de las tecnologías digitales. Incluso en el informe se menciona, por ver el lado bueno de las cosas, como esto puede favorecer una digitalización más rápida del país. Se explica en ese informe, además, y además lo sabemos, como muchas de las empresas que aportan tecnologías digitales están creciendo en este momento. Esta segunda pregunta va dirigida por ahí, también teniendo en cuenta otro de los puntos de los que hemos hablado, cómo estamos en un entorno muy competitivo internacionalmente y cómo a veces hay desequilibrios. Así que lo que me gustaría saber en este segundo turno, y perdonad si soy pesada, y recuerda a todos que mantengan el micro a una distancia, porque si no se cuela una interferencia, es que si no recoge demasiado bien las P's, y ya sabéis que se produce ese efecto de PPO, que es muy desagradable. La segunda pregunta es: ¿qué medidas debería tomar en este caso España para impulsar la digitalización en el sector de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, como decíamos, en ese sector que es competitivo internacionalmente? Ángeles Marra, del Grupo Socialista. Gracias Marta. Bueno, yo creo que España, y en concreto el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, tiene bien encauzado de a dónde debemos ir en relación con la digitalización. Yo creo que se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que una de las prioridades que en este momento tenemos encima de la mesa es avanzar en impulsar la digitalización fundamental. Y en este proceso de digitalización tiene que ser una digitalización social fundamental para las pymes, pero tiene que llegar a toda la sociedad. De hecho, en esta digitalización nadie se puede quedar atrás. Es decir, hay que digitalizar la sociedad, los ciudadanos, las empresas, las administraciones públicas. Y anteriormente se comentaba por uno de los portavoces presentes en este debate, y es lo fundamental que para ello es el plan de digitalización de España 2025. Ahí, de hecho, están establecidos y con presupuestos hacia dónde debemos ir para digitalizar España. Anteriormente también se comentaba los presupuestos, es importante matizarlo. Bien, en el caso de este plan de digitalización 2025, estamos hablando en los 2 primeros años de 70.000 millones de euros, 50.000 colaboración privada, fundamental la colaboración público-privada,
En estos 50.000 por parte de la empresa privada, 20.000 por parte del sector público. De esos 20.000 por parte del sector público, 15.000 van a proceder de fondos europeos. Comenté anteriormente que una de las partidas más importantes para impulsar la digitalización son los fondos de reestructuración europeo. Y también está en mente, aquí estamos hablando de 140.000 millones de euros para España, más de 70.000 millones de euros en transferencias, por lo tanto, cantidades importantes que van a llegar a España y que se tienen como objetivo, reitero, el Gobierno de España, impulsar la transformación digital y, por supuesto, el plan presupuestario plurianual, donde también es fundamental, y con los fondos de cohesión, impulsar la transformación digital. Pero permítanme que pueda hablar de las medidas que anteriormente comentaba Marta, pero que se incorporan en todo este plan de transformación digital 2025. El primero de ellos es avanzar en la conectividad digital. Para ello, un plan de conectividad digital, un proyecto de ley general de telecomunicaciones, anteriormente lo comentó el secretario de Estado de Telecomunicaciones, o un plan de atracción de infraestructuras digitales transfronterizos. Reiterar que en conectividad digital España está muy bien posicionada. Yo creo que debemos tener en cuenta ello y seguir impulsando esa conectividad digital, porque nos puede dar una ventaja competitiva con respecto a los restantes países europeos. Igualmente lo puedo decir con respecto al impulso de la tecnología 5G. En este caso ya se está en marcha la liberalización del segundo dividendo digital en 2020, o la asignación de bandas de frecuencia prioritarias demandadas para el 5G en 2021, o pilotos 5G y nuevas medidas de impulso al despliegue y adopción del 5G, o bien propuestas normativas en ciberseguridad en el 5G, fundamental para poder avanzar con seguridad en la implementación del 5G. Competencias digitales. Anteriormente también lo comentaban los portavoces, y en esto sí que tiene que haber un impulso decidido por parte de España en competencias digitales. Es cierto que no estamos bien posicionados, pero es fundamental las competencias digitales. No solamente en competencias digitales especializadas, donde ahí tenemos que dar un impulso, como ya se está haciendo con el plan Unidigital, con el objetivo de que las capacidades digitales en las universidades se orienten a las telecomunicaciones, pero también con la educación a un nivel más básico, como es Educa en Digital, y anteriormente lo comentaba Marta, en la pandemia hemos notado que no ha quedado más remedio que aquellas familias vulnerables se acometieran planes de educación para llevar ordenadores y también infraestructuras que permitiesen conectarse a niños, a chicos, con el objetivo de que pudieran avanzar en esa educación a distancia. Reitero, fundamental este plan de educación digital, que ha permitido que 500.000 niños, 500.000 ordenadores y por lo tanto 500.000 familias, 500.000 niños pudiesen tener un ordenador con el objetivo de poder seguir a distancia la educación. O el Plan Nacional de Competencias Digitales, que se está desarrollando por parte del Gobierno de España. Con respecto a la ciberseguridad, debe fortalecerse la ciberseguridad, yo creo que en todos los ámbitos, también de ciudadanos, de pymes, profesionales, un impulso a ecosistemas empresariales del sector de la ciberseguridad, o un impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad. Con respecto a la transformación digital del sector público, decir que España está muy bien posicionado, y lo hemos visto con el informe TESI del 2020-2021. De hecho, se han incrementado las posiciones, nos encontramos en la segunda posición, de hecho, pero hay que seguir avanzando sobre todo en la accesibilidad multiplataforma de servicios públicos, seguir avanzando en proyectos tractores para la digitalización de servicios públicos, mejora también en el marco regulatorio, en la administración digital, o bien laboratorios de innovación GovTech Lab, que son fundamentales en la administración pública.
Bien, con respecto a la transformación digital de las empresas y del emprendimiento digital, las empresas están, yo creo que en el punto de mira en esta transformación digital. De hecho, van a ser las grandes impulsoras en la inteligencia artificial, Big Data, estas plataformas en ciberseguridad. Estas plataformas, reitero, son fundamentales. Por lo tanto, desde el Gobierno de España hay un plan de impulso, de hecho, a la digitalización. En este sentido, las pymes es cierto que no están bien posicionadas y es fundamental que avancen en esa transformación digital. Hay un proyecto que en nuestra consideración y desde el Gobierno se ha impulsado para favorecer precisamente esa transformación digital en pymes, como es el Acelera Pyme, que ha tenido muy buena acogida. O la ley de startups, también comentada anteriormente aquí por alguno de los portavoces, que en breve va a salir adelante por parte del Gobierno y que yo creo que va a dar un impulso a las startups fundamentales en ese proceso de transformación digital. O bien el programa España Nación Emprendedora, de apoyo al emprendimiento digital y de las startups, o la modernización de la arquitectura financiera pública de apoyo al emprendimiento, o bien el programa de colaboración entre los distintos centros ligados al emprendimiento. Proyectos tractores de digitalización sectorial, pues en concreto son fundamentales determinados sectores en este proceso de digitalización. Lo estamos viendo en turismo, lo estamos viendo en educación, lo estamos viendo en medicina, en salud digital, sobre todo hacia la predicción, personalización o eficiencia, en movilidad digital, sostenibilidad innovadora y eficiente, en turismo digital, en digitalización como palanca de la modernización del comercio, o bien en lanzadera de proyectos tractores de digitalización. Por lo tanto, desde el Gobierno de España se es muy consciente en que se tiene que avanzar en ese impulso, en ese apoyo a determinados sectores que son tractores en la transformación digital. España, polo de atracción de inversiones y talento del sector audiovisual. Lo comentaba anteriormente el secretario de Estado. Pues es fundamental un proyecto de ley que está en marcha general de servicios de comunicación audiovisuales, y lo hemos visto durante esta pandemia como uno de los sectores que más ha crecido ha sido precisamente el sector audiovisual, un sector que hay que seguir potenciando y hay que darle toda o la máxima seguridad a este sector, y se va a realizar de hecho con esta Ley General de Servicios de Comunicación Audiovisual. La economía del dato y de la inteligencia artificial, lo comentaba anteriormente, es fundamental. En pocos años, de hecho, pues las máquinas y la inteligencia artificial va a transformar completamente nuestra sociedad. Va a conformar la forma en que actuamos, la forma en que nos movemos, la forma en que socializamos, va a transformar, reitero, nuestra sociedad. Por lo tanto, es fundamental, pues como está impulsando el Gobierno de España, una estrategia nacional de inteligencia artificial, o bien la Oficina del Dato, o bien un Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, o bien una estrategia cloud de espacios compartidos europeos del dato, en lo que se está trabajando por parte del Gobierno de España. Y por último, derechos digitales. Se comentaba anteriormente también por parte de algunos portavoces. Es fundamental garantizar la máxima seguridad y, por lo tanto, derechos digitales. Es fundamental garantizar valores constitucionales, garantizar derechos individuales y de la sociedad en este proceso de digitalización. Y en ello se está trabajando por parte del Gobierno de España. De hecho, hay una Carta de Derechos Digitales que se está elaborando con expertos a nivel nacional e internacional. Hay una participación en iniciativas europeas y debates internacionales en materia de derechos digitales, o bien una modernización del marco laboral aplicado al trabajo a distancia, en el que también se está trabajando por parte del Gobierno de España. Por lo tanto, consideramos que los derechos digitales y avanzar con las máximas garantías en esos derechos digitales tiene que ser fundamental.
se tiene que realizar en España y, por supuesto, se tiene que realizar de la mano de Europa, puesto que todas estas iniciativas, todos estos proyectos que se están encaminando desde España, reitero, tienen que ir de la mano con Europa, tienen que ir de la mano con las iniciativas de la Comisión Europea y de la mano de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles Marra. Juan Luis Pedreño, ¿qué medidas debe adoptar España para impulsar esta digitalización? Sí, gracias, Marta. Bueno, voy a intentar alejar el micrófono para no hacer el efecto pepeo, aunque siendo del PP lo tengo más complicado, ¿no? Me he quedado con la última frase que has hecho en la presentación nuestra, y es que efectivamente con el tema de la pandemia pues se ha demostrado que las nuevas tecnologías, todo el tema digital, pues ha cogido una importancia tremenda, una importancia, digamos, vital, tanto en la parte social como en la parte empresarial. Por eso yo creo que, y me voy a centrar un poquito, aquí estamos en la casa de la Fundación Telefónica, en el tema de los operadores, creo que ya lo sabíamos, tenemos en España una de las mejores redes. El informe DESI que comentaba antes la portavoz del PSOE, nos sitúa en ámbito de conectividad, en ámbito de la digitalización del sector público, un puesto bastante importante, pero hay otros ámbitos, tema de conectividad, por ejemplo, que no estamos tan bien. Por eso estamos en un puesto, digamos, intermedio, por encima de la media de la Unión Europea. Pero yo creo que es el momento de incentivar a los operadores. Sinceramente lo creo, porque realmente son aquellos que han mantenido durante todo el confinamiento, el estado de alarma de nuestro país, han mantenido el sistema, tanto el sistema de bienestar o de social, de ocio, del propio desarrollo económico del país, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo una política de incentivos fiscales que lo comenta ya el Gobierno, porque además son sectores que aumentan el PIB de un país. Por eso es importante que se repercuta en ellos, ¿no? Y ahora pues voy a intentar tener un discurso un poquito más político que técnico, porque al final pues estamos aquí representando, en mi caso, el Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso de los Diputados. Nosotros, aquí todos los que estamos aquí en esta mesa nos hemos reunido ya varias veces y obviamente es un tema en el cual vamos todos de la mano. Es verdad que ha sacado el Gobierno un plan que es la Agenda Digital 2025. A nosotros nos parece un plan estratégico interesante, aborda casi todos los ámbitos, hay algunos que no aborda, los puedo comentar ahora. Pero es verdad que no nos salen un poquito las cuentas. Es cierto que 140.000 millones de euros en 5 años, donde pues la mayoría es la aportación de la privada. Y no sé realmente esos 100.000 millones de euros, no sé cómo se han calculado, no sé si son las inversiones que van a hacer las propias compañías, no sé, esos datos realmente no los tenemos encima de la mesa y nos preocupa por la capacidad también del Gobierno de hacer esa gestión. Hemos visto cómo se ha gestionado el COVID desde el punto de vista tecnológico, la propia APP de rastreo, pues se está poniendo en marcha ahora, ¿no? Y todo esto empezó en marzo y tenemos nuestras dudas con ello. En cualquier caso, siempre vamos a estar ahí apoyándolo. Nosotros, del Grupo Parlamentario Popular, el Congreso de Diputados, hemos presentado alguna proposición no de ley precisamente para indicarle al Gobierno cuáles son aquellos ámbitos en los cuales se debería invertir para que haya una gestión efectiva de esos recursos que van a venir, a ver de qué forma vienen y que se pueda hacer una transferencia directa al ámbito digital. Por otro lado, creo que hay varios aspectos importantes, pero yo destacaría 3. Uno son las competencias digitales, otros son la digitalización de las pymes y, por último, el emprendimiento. Yo creo que son 3 campos en los cuales hay que apostar. Nosotros, por ir poniendo encima de la mesa algunas propuestas, hemos hecho también alguna propuesta que hemos registrado en el Congreso, precisamente para reforzar estos tres ámbitos. Aquí en el ámbito del emprendimiento, lo comentaba la portavoz del PSOE, respecto hay un alto comisionado en España para el tema Nación Emprendedora, pero que realmente nosotros hemos pedido su comparecencia en el Congreso de Diputados porque realmente no hemos visto todavía que haya tenido ninguna relevancia y ningún papel en ese sentido, ¿no? Nos pasa un poco parecido con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que es un poco la responsable
de que todos estos temas de digitalización avancen, y también, pues bueno, hemos pedido también un poco la comparecencia para que pues se nos explique un poquito pues todas estas dudas que se nos han generado a los partidos políticos de cómo se va a establecer esta agenda digital, que sobre el papel parece muy interesante, pero no va acompañada de una financiación que veamos visible, ¿no? Hay otro aspecto importante que yo quiero destacar, que es el tema de la conectividad. O sea, todo el tema de la transformación digital se apoya en muchos pilares, y uno de ellos, desde luego, es la conectividad. Otro es el cambio de mentalidad, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Es algo que es una responsabilidad no de ningún partido político, sino es una responsabilidad de todos, que es precisamente saber que ahora la transformación digital lo que hace es que aquellos, digamos, algoritmos repetitivos lo van a hacer máquinas, y lo que queda al final es utilizar la información, utilizar el dato, para que no sean las empresas las que propongan los proyectos, sino que sea la información que demanda el usuario los que decidan por dónde tienen que ir las empresas, ¿no? Eso está relacionado con el tema de las competencias digitales, con las nuevas titulaciones que tienen que ver con la ingeniería de datos, con la ciencia de datos, etcétera. Pero yo hablaba de la otro pilar, que es la conectividad. Yo creo, sinceramente, que, lo decía el secretario de Estado, llegar a 2025 con una conectividad 100% del territorio, con un ancho de banda, con alto ancho de banda, me parece llegar tarde. Yo creo que esto habría que hacerlo rápido. Nosotros hemos propuesto una proposición también no de ley con unas medidas para poder hacer esto en 2 años, porque al final lo que ocurre es que se va a generar la despoblación. Es mucho tiempo en un momento en el que la brecha digital se va a ver bastante acentuada. Y luego, por ejemplo, hay una propuesta interesante que también dejo encima de la mesa, que es el tema de los territorios inteligentes. Ahora que ya no se trabaja tanto presencialmente y en la oficina física, es importante precisamente dotar a determinados núcleos urbanos, o núcleos o rurales o más desfavorecidos, que tienen que pueden tener unas condiciones importantes de adquisición de talento para generar nichos de desarrollo de negocio. Yo, por ejemplo, representante de Bosques de Segovia, pues yo ahí conozco algunas empresas que son súper punteras en ámbitos por ejemplo, inteligencia artificial, que son zonas, digamos, que condenadas a la despoblación, pero que simplemente dotándolas con una conectividad de ancho de banda ultra rápido, y con algunas propuestas y modelos de inversión para acercar determinados sectores que pueden ser clusterizados, pues se pueden ir poblando zonas y evitar precisamente lo que está ocurriendo, que hay una brecha digital, hay una despoblación, las urbes se llenan y se produce un caos, ¿no? Y luego hay otra parte importante, que es el tercer sector, que no hemos hablado mucho, pero creo que es un sector bastante desfavorecido, y que hay programas que también nosotros tenemos alguna propuesta en ámbito de voluntariado digital que pueden ayudar precisamente ya a personas, familias que están, digamos, en una situación de vulnerabilidad, que puedan estar dentro de este sistema digital, que parece que solo debe afectar a un núcleo de población o de empresas, y tiene que afectar a todo el territorio. Por eso yo decía que llegar al año 2025 me parece llegar tarde, pero bueno, ahí tenemos un papel. Yo decía, el portavoz de Unidas Podemos, efectivamente tenemos un papel importantísimo, los que estamos aquí. La sanidad es importante, la economía es importante, pero la transformación digital un poco tenemos que coger las riendas de esto para ir de la mano y efectivamente que sea una realidad cuanto antes mejor. Luego hay algo que puede ser interesante. Nosotros, precisamente, se va a tramitar ahora en el Congreso, que son los espacios sandbox para probar tecnologías en ámbitos que ya están regulados. No solo vamos a tratar en el Congreso en el ámbito financiero, pero hay otros ámbitos. Y sería muy interesante, en otros países de Europa ya se está haciendo, abordar el sandbox en otros sectores que están regulados y se pueden probar tecnologías digitales, ¿no? Comentaba antes, creo que era el representante de la Comisión Europea, por ejemplo, en el sector hotelero, en el sector transporte. Son sectores que ya están regulados y se pueden probar tecnologías que nos permitan avanzar e ir por delante en este ámbito de la transformación digital. Luego, hay que apoyar sectores de crecimiento que la agenda digital, algunas los recoge, pero otras no, como he dicho, y por apuntarlas, ¿no? Por ejemplo, el ocio digital, los videojuegos, son sectores súper productivos,
son sectores que requieren efectivamente todas estas tecnologías de 5G, de fibra óptica de banda ancha ultra rápida que se están desarrollando. Por ejemplo, los puestos de teletrabajo. Nosotros también tenemos alguna propuesta hecha en el Congreso de Diputados para que se pueda diseñar, se puedan dotar puestos de teletrabajo en aquellos puestos críticos de la Administración General del Estado. Antes hablábamos de la capacidad de algunas compañías de entrar en modo teletrabajo en 2 días. Eso habría que hacerlo en la Administración, tenerlo ya dotado, ¿no? Creo que es un sector que es público, pero que es un sector al que hay que dedicar una atención especial. Y luego, en cuanto a la transformación digital del sector público, lo comentaba antes Ángeles, efectivamente, y afortunadamente en España estamos pues casi liderando esto a nivel de Europa, pero bueno, no podemos dormirnos aquí, porque la transformación digital, uno de los ejes, como he comentado antes, es la administración pública, y eso tenemos que avanzarlo. Nosotros, por ejemplo, hemos sacado adelante en el Congreso un documento sobre los sistemas de certificación, sistemas avanzados de certificación, que creo que es importantísimo para poder conseguir certificados electrónicos que puedan dar paso al uso de varias herramientas, que pues, herramientas de financiación, de creación de empresas, etcétera. Y bueno, yo creo que es algo en lo que, bueno, hemos estado medianamente de acuerdo, pero que vamos a ir para adelante. Y quiero decir que los mensajes que no podemos dormirnos en aquellos ámbitos en los que realmente somos líderes ahora mismo en Europa. Y luego termino de nuevo con la tecnología 5G, ¿no? A mí, nosotros, del Grupo Parlamentario Popular, nos genera pues esa incertidumbre, ¿no? El saber qué va a pasar. Es verdad que se van a subastar ahora la banda de frecuencias, también es verdad que se están anunciando el 5G por parte de varios operadores en España, pero hay que ver también cómo es ese 5G, cuál es realmente la latencia que tienen las redes, cuál es la velocidad de comunicación, etcétera, porque lo que tenemos que tener claro es que es lo que, digamos, estamos percibiendo, que es que el 5G parece que es la salvación para el tema de la transformación digital, que se puede hacer igual de bien con el 5G, sin el 5G digo, lo que pasa es que efectivamente esta tecnología nos da unas posibilidades en comunicación móvil que no nos da, lógicamente, las que hay ahora mismo. Por ejemplo, la fibra óptica, que es una comunicación fija, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí que podríamos proponer, y lo dejo también encima de la mesa, es algo que se está tímidamente haciendo en España, muy poquito, en Europa, sobre todo en Asia se está haciendo mucho, que son los hubs de aplicación de 5G. Es decir, podemos encontrarnos que vamos a ir a una velocidad tremenda para el desarrollo del 5G, vamos a poner las redes en España de 5G y nos vamos a encontrar que no vamos a saber qué hacer con esas capacidades que tiene esa tecnología. Entonces yo creo que deberíamos de empezar ya, eso debería ser una labor también del Gobierno, impulsar aquellos hubs, aquellos laboratorios de desarrollo de aplicaciones 5G sectorizadas para determinados sectores, pues para el turismo, para infinidad de ámbitos, sector agroalimentario, por ejemplo, para que cuando llegue esa tecnología 5G la vayamos acompañando de las aplicaciones y también, no voy a entrar en ello porque ya lo hemos hablado mucho, del tema de la ciberseguridad, que no vaya por delante la red y por detrás las normativas y las herramientas que aseguren las comunicaciones 5G desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista de la empresa. Gracias. Gracias, Juan Luis Pedreño. Rodrigo Jiménez, ¿qué medidas debe adoptar España para impulsar esa digitalización? Muchas gracias, Marta. Bueno, lo comenté al principio por contestar a la portavoz del PSOE. Sigo insistiendo y creo que el programa del Plan Digital España 2020-2025 es muy ambicioso. Interpelaba el otro día a la ministra Calviño y la hacía ver, y es la realidad, ¿no? Yo creo que no podemos engañar a los españoles y ahora mismo España está gastando mucho más de lo que ingresa. Y veremos realmente de dónde sacan ese dinero para poder hacer frente a esa expansión digital. Y luego por contestar al portavoz de Unidas Podemos, a mi compañero Chema, con respecto al impuesto sobre los servicios digitales, me gustaría recordarle que este impuesto ha salido al margen de la OCDE. El primero que lo iba a imponer era Francia, pero lo ha paralizado. Pero sin embargo, como no, nosotros queremos ser
pioneros en este impuesto. Y aunque era un impuesto que salía para penalizar a las grandes multinacionales, al final lo van a acabar pagando las empresas españolas. Y hoy estamos en la Fundación Telefónica y los operadores telefónicos, en este caso Telefónica, tendrá que hacer frente a ese impuesto digital. Lo que no se puede es apostar por una digitalización y penalizarla fiscalmente. Por no alargarme mucho, porque los anteriores ponentes, y creo que el horario va un poco justo, sí coincido con Juan Luis en que yo creo que es un momento maravilloso para, como he comentado antes sobre la brecha digital, para hacer que esa conectividad llegue a todos los hogares y sobre todo a aquellos más despoblados. Creo que tenemos un reto importantísimo para que precisamente en aquellas zonas despobladas llegue la conectividad cuanto antes, porque si no, como decía Juan Luis, pues la despoblación podrá ser mucho mayor. Si la conectividad llega a todos los hogares y se fija la población con unos servicios sanitarios y con unas buenas y con una buena formación, unos buenos institutos, unos buenos colegios donde los padres puedan llevar a sus hijos, yo creo que es un reto que para todos yo creo que se conseguiría deslocalizar por parte de las ciudades y llevarlo a poblaciones rurales, con lo cual se evitaría esa despoblación y lo que se ha llamado la España vaciada, que es la España abandonada. Y dos cosas que quería reflejar y termino. Nos ha comentado, pero creo que es importante también el derecho al olvido, ¿no? Creo que es importante que esos datos que se quedan guardados a saber dónde, pues que se permita poder borrarse y que no se queden para su utilización. Y luego, con respecto a la instalación del 5G, este grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley para instar al gobierno para que no permita que regímenes autoritarios, y todos sabemos de quién estamos hablando, se les pueda permitir acceder a la contratación pública. Y finalizo ya. Yo creo que yo lo basaría las medidas para España en 5 pilares fundamentales: conocimiento, innovación, inversión, regulación y fiscalidad, y por último, infraestructuras. Yo creo que esto es clave para que este avance digital sea real y verdadero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Jiménez. Chema Guijarro, ¿qué medidas debería adoptar España? Sí, bueno, lo primero, por contestar a una de las cuestiones que planteaba Rodrigo, perdona, pero ya entramos aquí en un pequeño diálogo. No se trata tanto de penalizar al mundo digital por la vía de la fiscalización. Lo que ocurre es que cuando aparecen nuevos sectores como la digitalización, si no se gravan fiscalmente, ocurre que esos otros sectores tradicionales que sí están pagando impuestos y sustentando un Estado social para todos, están perjudicados. Entonces, de lo que se trata a la hora de regular y de introducir tasas fiscales a este tipo de sectores no es para perjudicar, al revés, es para equiparar condiciones, para que no perjudiques a los sectores tradicionales que, de hecho, ya están bastante golpeados por la vía de la digitalización, ¿no? Pero respondiendo un poco a la pregunta, vamos a ver, decías tú antes, Marta, que efectivamente dentro de la tragedia que supone este momento excepcional que estamos viviendo, pues hay que saber leer las oportunidades, ¿no? Y a mí me da la sensación de que el modelo de desarrollo español, ¿no?, configurado en el tardofranquismo, aquello que se ha venido a llamar de manera más o menos resumida playa y ladrillo, ¿no?, pues ese modelo era ya un fantasma, era ya un espectro, ya estaba agotado, ¿no? Y los altos niveles de desempleo, los altos niveles de temporalidad, los altos niveles de parcialidad, las altas tasas de desigualdad que tiene el país atestiguan, digamos, ese fracaso del modelo. Ahora, el COVID se ha hecho algo, decía yo el otro día en la comisión, el COVID ha fungido de alguna forma como juez de guardia que firma el certificado de función del modelo de desarrollo español, digamos, sustentado desde el tardofranquismo en adelante.
playa y ladrillo ya no dan a este país para mantener un Estado social. Si queremos mantener un Estado social, habrá que hacer otra cosa. Y yo creo que la apuesta precisamente es el horizonte verde, el horizonte ecológico y el cauce, el camino, la vía de la digitalización. Por eso cuando la Unión Europea coloca esos dos grandes hitos, me parece que por lo menos en mi esquema tienen ese orden, ¿no? La transformación ecológica o energética es el horizonte, la forma, el medio, el camino puede ser la digitalización, ¿no? Entonces, creo que ahora tenemos una oportunidad de oro para aprovechar esos recursos que van a llegar de Europa, porque como bien decía María Luisa, va a llegar una inyección de Europa importantísima en los próximos meses. Bien, pues que lo utilicemos precisamente para acometer esa transformación. Por eso decía al principio que me da la sensación de que si no hubiera habido COVID, el modelo de desarrollo español languidece, y dentro de 40 años, cuando ya no haya nada, pues nos vamos todos del país y se acabó. Bueno, ahora tenemos por lo menos la oportunidad de reaccionar, y de reaccionar con un capital que nos prestan nuestros socios europeos, ¿no? Mi mensaje es aprovechémoslo, ¿no? ¿Cómo creo yo que tenemos que aprovecharlo? ¿Cuál es el papel del Estado en ese impulso de la digitalización? Yo diría que mencionaría 3 puntos, ¿no? Hay otros muchos, pero por economías de tiempo me centraré básicamente en 3 y tiraré un poco de lo que ha venido trabajando en estos últimos años la economista italiana Mazzucato, con la idea esta del Estado innovador, que a mí me parece una idea muy, muy seductora, ¿no? La idea esta de que al final los procesos de innovación fuertes a lo largo de la historia siempre vienen promocionados o promovidos por los estados, ¿no? Esto del mito del sector privado como de punta de lanza y flecha, en fin, pues eso es quizá no saber lo que es la historia del desarrollo de las tecnologías, ¿no? Y cómo muchas de ellas, o la mayoría, han estado siempre vinculadas a los estados, ¿no? Pero por mencionar solo 3. La primera, en primer lugar, el Estado tiene que procurar que no aumente una brecha digital, que no se aumente la brecha digital que ya existe. Y es más, que las transformaciones que la digitalización va a producir sobre el mundo del trabajo no redunden en una mayor precariedad, en un mayor desempleo y en una mayor falta de sustentabilidad del sistema económico tal y como lo conocemos hoy. Entonces, primer punto, brecha digital y garantía sobre el mundo del trabajo. Eso, por cierto, tiene que ver también con cuestiones que han dicho anteriores ponentes. El Estado tiene que garantizar una formación, ¿no?, para que las ciudadanías y las nuevas generaciones se adapten a esos cambios, etcétera, ¿no? Pero el primer punto, digamos, el Estado como garante de que esa transformación se produce dentro de unos baremos de justicia, eso me parece clave. En segundo lugar, también se ha mencionado el tema de la administración pública como locomotora de esa transformación, ¿no? Si efectivamente el Estado tiene la capacidad de garantizar igualdad, entonces el Estado se puede convertir en la locomotora que de alguna forma anime al resto de agentes económicos a ir entrando por el proceso de digitalización. Creo que España ha venido haciendo un esfuerzo, pero creo que todavía nos queda muchísimo, ¿no? Y en ese sentido, Juan Luis, creo que eras tú, ¿no? Mencionabas a los países bálticos y a Dinamarca, y en ese sentido creo que ahí todavía tenemos mucho que aprender, ¿no?, de esos países. Y luego, en último lugar, ¿no?, y aquí sí que, digamos, hago un poco más en fin, meto más mi beta política y demás, para que luego los compañeros no se me enfaden, ¿no?, en el Congreso. Pero creo que uno de los del tercer elemento fundamental para que el Estado se convierta en ese garante, en ese Estado innovador, es la necesidad de una banca pública. España necesita una banca pública, no como una manía ideológica, sino como una herramienta fundamental para emprender ese cambio tecnológico que España necesita. Cuando decimos aquello, ¿no?, esa vieja idea unamuniana de que inventen ellos o que inventen otros, claro, Unamuno lo reflejaba casi como una especie de exasperación moral, pero en el fondo no apela tanto a la cuestión moral, sino más bien a la cuestión técnica. O sea, es decir, cuando hay recursos para innovar y el Estado procura esos recursos, se innova. Cuando no hay recursos, no se innova. Es más, en España, ¿cómo nos hemos insertado en las cadenas de valor globales en los últimos años? Por la vía de la depreciación salarial. ¿Hemos mejorado nuestra balanza comercial? Sí, hemos mejorado. A costa también de una depreciación salarial. Entonces, la única forma de seguir insertándonos en esos mercados internacionales sin mayores depreciaciones salariales es por la vía de aumentos de la productividad vía tecnológica. Y para eso, o tenemos un Estado, o sencillamente no hay otro agente económico, por lo menos que yo conozca, que sea capaz de afrontar un desafío histórico tan importante. Gracias.
Muchísimas gracias, Chema Guijarro. Cerramos con María Muñoz sobre esas medidas que debe adoptar España. Muchas gracias, Marta. Comentarle a mi compañero Chema que igual ese Estado, aparte de crear una banca pública, puede crear un entorno fiscal favorable para la creación de empresas, para el crecimiento, la productividad, la contratación con pues flexibilidad fiscal, flexibilidad laboral y crear ese entorno que no hace falta tenga la figura de ese Estado garante a través de crédito o banca pública. Además, por desgracia en España tenemos el ejemplo o cómo ha funcionado la banca pública que teníamos hasta ahora, ¿no? Centrándome ya en la cuestión de qué debería hacer España, ¿no? en esta situación actual en la que nos encontramos. Como decía al principio, está claro que Europa se ha dado cuenta de que hemos perdido parte de ese tren, que nos encontramos en los últimos vagones del tren de la tecnología, y creo, como ciudadana española y también como parte de un grupo parlamentario que trabaja por este futuro casi presente, tenemos la sensación de que España también vive un poco a remolque de Europa en lo que es en lo referente a la regulación y a establecer un marco de actuación para operadores y ciudadanos, ¿no? Por poner un ejemplo, hemos visto cómo el desarrollo de las nuevas redes de telecomunicaciones se ha usado muchas veces por parte de los ayuntamientos, las corporaciones locales o las comunidades autónomas, pues como una vía para recaudar, poniendo tasas e impuestos a las compañías de telecomunicaciones en vez de facilitar, digamos, el desarrollo, la unidad de mercado y una apuesta conjunta por una sociedad más conectada y que pueda acceder más a mejores servicios. Pero dicho esto, en nuestro país tenemos un enorme potencial, también lo he comentado en el primer punto, y es cierto que estamos muy avanzados en la implantación de redes 5G. Pero lamentablemente pues no es suficiente con ello, ¿no? Así que debemos apostar decididamente por otras herramientas, además de esa conectividad vía redes 5G, como son formación en habilidades digitales de toda la población, de los trabajadores, de los empleados públicos y del el empresario, ¿no? Ese futuro que yo decía que hace un rato que era presente, pues que parecía lejano, ya no lo es aquí, está aquí. Y en España nos hemos preocupado, creo que poco, por esa connotación que tiene la palabra futuro, y también me refería a ello antes. Nos hemos preparado poco para afrontarlo, ¿no? Y una de nuestras necesidades, pues, que tienen sobre todo las empresas, y es un ejemplo de esa falta de concienciación, es esa falta de personal que no encuentran las empresas para cubrir determinados puestos relacionados con las nuevas tecnologías, falta de ingenieros en telecomunicaciones, de personal con capacidad de procesamiento de datos o de escribir códigos, programadores y, en definitiva, otros perfiles. Y otro ejemplo palmario es la falta de digitalización en la administración pública. Solo podríamos decir que la única administración que ha elevado su grado de digitalización en los últimos tiempos ha sido la agencia tributaria. Así que también hablando contestando un poco a mi compañero Rodrigo, hablando de el presupuesto destinado a la digitalización del país, me gustaría recordar a todo el mundo que las ayudas que vienen del Fondo Europeo son ayudas finalistas. Es decir, no es un dinero que nos va a llover del cielo y que el gobierno va a destinar allá donde considere necesario, sino que habrá que ir con proyectos determinados a Bruselas, con un proyecto con presupuesto, pero además que diga dónde se va a destinar el dinero, qué se va a hacer, qué beneficios va a tener para obtener esos fondos, ¿no? Por tanto, ahí podemos apostar, y así es como lo ha hecho mi grupo parlamentario en distintas iniciativas parlamentarias, pero también se ha incluido en las medidas que considerábamos necesarias en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del país,
para impulsar la digitalización en 3 áreas principalmente, ¿no? En la administración, en la empresa y en la sociedad. Las detallo a continuación brevemente y termino para no extenderme mucho más. En cuanto a la digitalización de la administración, tiene que ser una digitalización que propulse la actividad, nunca un obstáculo, ¿no? Y tiene que ser una digitalización en la gestión interna de la propia administración para que haga un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales, automatizando procesos y también automatizando el uso de datos, ¿no? Y también una digitalización a nivel administrativo que le permita relacionarse con los ciudadanos y con las empresas de forma más directa, accesible, comprensible y transparente. Pues pongo como ejemplo la gestión de documentos públicos, petición de prestaciones o incluso la concurrencia y concesión de contratos públicos, ¿no? Y por último, esa digitalización va a hacer a la administración más transparente. Ese concepto que tenemos todos de gobierno abierto que mejora la fiscalización del sector público no es suficiente. No supone que sea suficiente con tener la información disponible, tiene que ser pues entendible, accesible y procesable por los ciudadanos. En cuanto a la digitalización de las empresas, obviamente pues el teletrabajo ha llegado para quedarse en nuestras vidas, pero no solo hablamos de teletrabajo para mejorar vía digitalización la productividad, ¿no? Sino otra serie de herramientas. La digitalización va a permitir ese uso de la tecnología va a permitir a las empresas pues alcanzar la internacionalización, ese crecimiento, esa automatización de procesos y esa reducción de costes de producción tan ansiada muchas veces para poder transformar nuestro tejido productivo y empresarial. Y para los trabajadores esa digitalización les beneficiará enormemente pues en la conciliación de su vida familiar y laboral, reduciendo también la necesidad de moverse, los costes de desplazamiento, incluso eso implicará pues una menor posiblemente contaminación, ¿no? O sea que podemos hablar de que la digitalización en el sector empresas y trabajo puede ser interminable y para ello es necesario que las empresas inviertan en habilidades digitales para sus trabajadores si quieren mejorar la productividad. Y el último área donde la digitalización va a ser necesaria, y así lo consideramos nosotros, es en la sociedad, ¿no? Ese uso de los datos y hacer la sociedad digital se ha nombrado también aquí antes, pero pongo un ejemplo. Se estima que en 2050 la población mundial genere cada día 212 millones de DVDs en información. Esa información, normalmente utilizada por empresas privadas con fines comerciales, pues que ciertamente facilitan nuestras vidas, no consiguen en última instancia no persiguen en última instancia un bien común. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si todos esos datos pues se utilizaran por los estados para mejorar el transporte público y que fuera más puntual, para mejorar la atención de nuestro sistema público de salud, para que los servicios públicos de empleo pudieran conseguir ese empleo adaptado a las necesidades reales del que busca el empleo, o simplemente reducir los atascos a primera hora de la mañana, ¿no? O sea que las nuevas tecnologías se muestran imprescindibles no solo para sobrevivir a la pandemia, sino para conformar la sociedad que queremos y hacer un modelo de economía y una sociedad innovadora, conectada y eficiente. Y por último, esa tecnología, esa digitalización de la sociedad debe llevarnos a una realidad en la que no exista brecha digital y que podamos utilizar la tecnología como su papel en la inclusión y sea el fin para formar a la sociedad, a nuestras generaciones futuras, en habilidades digitales que no penalicen o no paralicen lo que es el ascensor social. Nos hemos percatado en esta pandemia de la brecha digital en la educación digital, y hay que poner pues a todos los menores y a todas las personas en edad, digamos, profesional o en edad de trabajar, acceso a herramientas tanto de aprendizaje como de trabajo. Así que el objetivo de Ciudadanos es que tanto nuestros hijos como nuestros mayores puedan experimentar pues estas nuevas tecnologías y aprender a utilizarlas con un enfoque pragmático y didáctico para el futuro y para hacer una sociedad mucho mejor digitalizada. Muchas gracias.
pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los portavoces de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ángeles Marra, Juan Luis Pedreño, Rodrigo Jiménez, Chema Guijarro, María Muñoz. Gracias además a los autores de este informe, Jorge Pérez, Félix Arteaga y José Félix Hernández Gil. Y gracias a la Fundación Telefónica, al Real Instituto Elcano, a la Universidad Politécnica de Madrid y gracias a ustedes que han estado con nosotros en este streaming, en este acto en el que hemos vuelto a estar aquí físicamente en el espacio Fundación Telefónica, pero ya saben, nosotros desde aquí estamos siempre con ustedes porque el futuro digital aquí en la Fundación Telefónica es ahora. Gracias por acompañarnos.